Hoy en Radio Fuente Estéreo hablaremos de un tema que tuvo una trascendencia histórica a nivel nacional e internacional. El contenido a tratar es la radio sutatensa, y para ello nos acompañan los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo pertenecientes a la Universidad Minuto de Dios, sede Soacha, Karen Guarnizo, Jeffrey Gómez y su servidor Didier Venegas. En este espacio trataremos los siguientes temas. Como primero, la trayectoria histórica, es decir, la fecha de fundación, creador y lugar y los sucesos importantes que tuvieron en dicho momento. Adicional, los procesos de desarrollo que incluyen 10 estrategias de manipulación mediática por Noam Chomsky y estrategia de gradualidad. Finalmente, haremos un pequeño recorrido por mi parte de los fundamentos teóricos que manejará de David Lerner y Everett Rogers. Para contarnos sobre su trayectoria histórica nos hablarán Karen Guarnizo. Adelante, Karen. Así es, Didier. Para hablar sobre el contexto histórico, voy a dividir esta sección en 4 momentos. La primera es historia, segundo, por qué medios, el impacto social que tuvo y los obstáculos que llevaron para el cierre de esta emisora. En primer momento vamos a hablar un poco sobre la historia. Para el 23 de agosto de 1947 llegó a un pequeño pueblo llamado Sutatensa del departamento de Boyacá el sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín, donde un mes antes se había ordenado como presbítero en la ciudad de Tunja, y convocó a los feligreses a una reunión para que le contaran sobre sus problemas, y fue allí en donde ellos le expresaron su necesidad por la educación. Es así que al sacerdote se le ocurrió la maravillosa idea de llevar la educación por medio de la radio, que en ese entonces era lo que más tenía acceso el campesino. Así que mandó a traer un transmisor artesanal de 90 watts que incorporó en las calles de Tensa, fabricado por su hermano Antonio José Salcedo, creando así la escuela radial. Enseñaba a leer, escribir, matemáticas, catecismo, manejo de tierras y conceptos básicos de zootecnia, este último siendo solicitado por los mismos campesinos. También contó con el apoyo de campesinos voluntarios desempeñándose como líderes en cada escuela. Así fue que su primer programa radial fue el 28 de septiembre de 1947. Pero Joaquín no solo enseñaba un programa educativo teórico, sino que también motivaba a los campesinos a trabajar, a llevar un buen aseo personal y vivir bien, siendo así pionero en la educación a distancia en Colombia, manejando 2 horarios en la educación radial, donde uno era lo de los avanzados y los otros principiantes. Entramos al segundo momento. ¿Cuáles fueron los medios que se utilizaron? Pues como principal medio fue la radio, seguido de los libros, carteles como medio audiovisual, periódicos, cassette y capacitación participativa. En aquel entonces también fue pionero en la educación integral fundamental, que es ayudar a las personas a asumir la responsabilidad sobre su desarrollo, creándoles la capacidad crítica en temas sociales, participación comunitaria, principios éticos, religiosos y derechos humanos. En tercer momento tenemos el impacto social que generó. Luego de fundada esta emisora, tuvo tanto éxito que en varios países empezaron a copiar la idea, como lo fueron Brasil, Perú, Chile, incluso hasta los continentes de Asia y África, convirtiéndose así en la primera emisora con enfoque en la educación de la mano de los medios de comunicación, acabando así con el analfabetismo de muchos campesinos. Como cuarto y último momento tenemos los obstáculos que se presentaron para el cierre de Radio Sutatensa. 15 años después de crear Radio Sutatensa ya tenía 5 puntos del país, como lo fueron Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Magangué. Durante esos 45 años de trabajo lograron que cerca de 8 millones de campesinos colombianos se acercaran a la lectura y a la escritura. Pero todo esto provocó también la censura desde varios puntos de vista. Por un lado está la inconformidad de la Iglesia Católica con los contenidos de la emisora sobre procreación responsable. También estaban las diferencias ideológicas con partidos políticos y líderes sociales debido a la manera en que la radio sutatense promovía el desarrollo del sector rural y campesino del país. Así fue que la pérdida de influencia de la emisora y por ende la falta de audiencia en 1994 llegó a su fin y eventualmente llegó la compra por parte de la cadena radial Caracol. Ahora, y para no perder la línea espacio-temporal, Jeffrey Gómez nos hablará de los procesos de desarrollo. Te escuchamos, Jeffrey. Así es, Didier, y buenas noches para todos. Dentro de los procesos de desarrollo provenientes de la radio sutatensa se puede vincular a la educación, ya que fue presentada primeramente desde cartillas como guía, entregadas por Joaquín Salcedo, y la apertura de los programas fueron por parte del entonces presidente Alberto Lleras Camargo. Contó con una red de 8 emisoras, con el primer periódico campesino del país, con 2 institutos de campo para formación de líderes y con centro de reproducción de los materiales de enseñanza.
como Lerner indicaba en su estudio sobre la extinción de la sociedad tradicional para dar paso a la modernización de ella. Esto está vinculado a una de las teorías planteadas por Noam Chomsky, llamadas 10 estrategias de manipulación mediática, las cuales fueron una idea parafraseada, por decirlo así, de las 11 estrategias de manipulación neonazi. Y aquí se desprende una de esas estrategias, la cual es la estrategia de la gradualidad. Y dice así: para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radialmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante la década de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguraron ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiese sido aplicadas de una sola vez. Es por eso que en gran medida esto se asocia a una medida de desarrollo proveniente de una de las estrategias planteadas por Noam Chomsky. Dentro de la radio sutatensa se puede aplicar o se puede ver que para enseñar a los campesinos se tenía que tener muchísima paciencia, se tenían que dar clases de mucho tiempo para que ellos pudieran adquirir algún tipo de conocimiento. Sin embargo, y para poder dar un ejemplo más actual y adaptable, se puede comparar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales en su totalidad son 17, pero el que más se vincula es el objetivo número 11, el cual habla de la reducción de las desigualdades. Estos objetivos están vinculados a la ONU y, como lo dicen, tratan de mitigar aquellas brechas y aquellos problemas existenciales que existen entre los distintos grupos intergeneracionales. Ya para finalizar con esto, con su Radio Fuente Estéreo hablaré de los fundamentos teóricos, los cuales son la esencia de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de la radio como proceso comunicativo. Primeramente, hablaremos de David Lerner, quien mencionaba o manejaba el concepto de tradicionalismo a la modernidad. Él indicaba que era la extinción de la sociedad tradicional para dar paso a la modernización de ella. También afirmaba y mencionaba 4 funciones de comunicación que pueden ser relacionadas con el proceso de implementación que realizó el padre Salcedo. La primera era crear nuevas aspiraciones. Salcedo, en sus primeras misas, invitó a la comunidad para hablar de los problemas que la afectaban, donde indicaron que necesitaban más educación. La segunda función que menciona Lerner es apuntar al crecimiento del nuevo liderazgo para el cambio social. Los programas radiofónicos que implementó Joaquín Salcedo para emplear el cambio social en la comunidad campesina. Eso sería una parte de la segunda función de Lerner por parte del padre Salcedo. La tercera, dice David Lerner, fomentar una mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la sociedad. El Monseñor Salcedo capacitó a líderes educadores que se encargaban de guiar las escuelas yendo a las comunidades para enseñar y aumentar los participantes a los programas. Como cuarta función de Lerner, dice que enseñar a ellos empatía, la aptitud para ponerse en el pellejo del prójimo. Asimismo, el padre Joaquín, a pesar de ser una persona alfabeta, tomó postura desde el lado de la comunidad campesina sobre sus necesidades que indicaron, es decir, la falta de educación, y asimismo los invitó por medio de programas a que se incluyeran para tener un proceso educativo que los desarrollara o que los implementara en una nueva sociedad. Como segundo teórico podemos hablar de Everett Rogers, quien su concepto lo llama difusión de innovaciones. Él hablaba de la modernización social o desarrollo social en base a la tecnología, la implementación de los sistemas educativos por medio de la tecnología, la radio, es decir, ayuda para un desarrollo social con las comunidades campesinas. A diferencia de Lerner y también en similitud, Roger tiene 5 etapas, que son percepción, interés, evaluación, prueba y adopción. En la primera etapa, Joaquín Salcedo percibió las posibles necesidades del pueblo que lo llevó a fundar la escuela radial. En la segunda, el interés, los campesinos hacen visible el interés por ver solucionados sus problemas educativos, es decir, salir del analfabetismo. En la tercera, la evaluación, se realiza una prueba que verifica el resultado obtenido por el sistema implementado del padre Joaquín Salcedo, presentando evidencias a través de correspondencias del pueblo campesino, mostrando los conocimientos obtenidos.
Por último, la adopción hace referencia a cómo los campesinos adoptaron todos esos programas y asimismo lo implementaron en su vida diaria, es decir, tanto en sus temas de agricultura, su aseo personal, el manejo de sus finanzas y también el manejo intrafamiliar, en los cuales también les enseñaban pequeños programas de cómo manejar los hijos, igualmente manejar la familia. Ya para finalizar, los dejaré con un pequeño fragmento de lo que era uno de los programas de la radio sutatensa de aquel entonces, una radionovela que se llamaba La Manuela. Manuela fue una muchacha campesina a quien el autor de este relato conoció personalmente. Vivió en una aldea de clima cálido, cercana a Bogotá, y su historia fue un poema de amor y de ternura. Por las veredas de su tierra natal, Manuela solía pasear dialogando con el paisaje. Ah, ¿eres tú, Pechirrojo? ¿Por dónde estabas, querido? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dices? Ah, enamorando a una pechirroja. Pero qué vagabundo eres tú, animalito. ¿No te da pena? ¿Y tú, jilguerito? ¿Qué andas haciendo por aquí? Porque vienes de muy lejos, ¿no es verdad? Seguro que te gustan estos montes de mi tierra. ¿Verdad que son lindos con sus parásitas, sus bejucos y sus atardeceres? A los montes me retiro a hablar con los pajaritos,